El siguiente relato se llama El sombrero negro. Soy una estudiante de psicología de 20 años, estoy completamente cuerda, como cualquiera se defendería. No soy una escritora, ni una narradora de historias, y definitivamente no soy alguien que vaya a disfrutar con la gente que escucha esto. Solo soy alguien que transmite una experiencia. Cuando era niña fui testigo de algunos acontecimientos muy traumáticos. Mi padre abusaba de mi madre, casi le quita la vida mientras yo me sentaba a llorar en la habitación de al lado. Siempre sentí que después de sobrevivir a una situación como esa, podría lidiar con casi cualquier cosa, pero ahora sé que estoy equivocada. Cuando tenía 5 años, comencé a experimentar lo que muchas madres de herencia española llamarían ángeles de la guarda. Comenzó con los animales, viendo cachorros saltando alrededor de mi cama por la noche y caballos trotando por mi habitación. Lo mejor fue cuando vi cucarachas que estaban trepando por mis paredes. Muchos niños pensarían que esto era genial, pero a mí me asustó porque sabía que no estaban allí. Se lo diría a mi madre y ella lo atribuiría a un exceso de imaginación y a los primeros signos de ser veterinario. Mencioné que me especializo en psicología. Cuando cumplí 7 a 8 años, solo veía a los cachorros, pero estaban mucho más tranquilos. Se sentaban en los rincones de mi habitación o en el borde de mi cama y apenas me prestaban atención, así que dejé de prestarles atención. La nueva experiencia fueron calaveras y huesos flotantes. ¿Conoces esa visión borrosa que experimentas cuando estás a punto de sufrir una migraña mortal? Bueno, así eran estos esqueletos flotantes. Estaban justo fuera de mi campo de visión y flotaron desde el suelo hasta el techo. Ahora, antes de continuar, vivía en Nueva York en un complejo de apartamentos de 6 pisos. Esta historia no va a terminar con descubrí que estaba viviendo en un cementerio de mascotas sobre el que habían construido mi casa, no. Solo te estoy contando lo que vi. Le contaba a mi madre estas experiencias y ella simplemente decía una oración y me enviaba de regreso a la cama. Nunca pensaba mucho en eso, aparte de imaginación excesivamente activa y fuertes dolores de cabeza. Fue entonces cuando todo paró, o al menos eso creo. No recuerdo haber tenido ninguna experiencia entre los 8 y los 13 años. Sin embargo, cuando estaba en mi último año de secundaria, estaba pasando por una fase bastante oscura en la vida. No me estaba pintando las uñas de negro ni me teñía el pelo aún más oscuro, pero llevaba ropa oscura, holgada y poco atractiva, y me perdía en el sonido de la música gritando. Mis ojos tenían bolsas por mucho que durmiera y la palabra bronceado no estaba en mi vocabulario. Estaba pálida y con aspecto muerto y no podía entender por qué. Fue entonces cuando empezó. Comencé a despertarme por la noche sintiendo como si mi padrastro hubiera entrado en mi habitación, y digo padrastro porque claramente sentiría a un hombre en la habitación. Pensé, tal vez solo nos está vigilando a mí y a mi hermana menor, y me asomé por encima de la litera y lo vi salir corriendo de la habitación dándose cuenta de que me había despertado. Algunas noches simplemente se paraba en la puerta, se cruzaba de brazos y nos miraba mientras dormíamos. Me resultaba molesto, pero me acostumbré y simplemente me daba vuelta y me volví a dormir. Estoy seguro de que podéis adivinar hacia dónde va esto, pero para aquellos que no pueden, voy a continuar. Comenzó a ponerme de los nervios que me despertaran a horas tan altas solo porque quería asegurarse de que estuviéramos descansando y no quedándonos despiertas toda la noche, así que decidí quejarme. Como él era solo mi padrastro, no tenía la confianza para arrinconarlo y decirle que dejara de hacerlo, así que fui con mi madre. Ella inmediatamente pensó que era extraño y me pidió que le explicara. Mamá, él entra con ese sombrero negro de mal gusto y esos tirantes negros, y se queda ahí quién sabe cuánto tiempo. Jess, él es un trabajador de la construcción. ¿Cuándo has visto a ese hombre con tirantes o con un sombrero que no sea amarillo y duro? Y ahí fue cuando me di cuenta. Ella tenía toda la razón. Sin mencionar que nunca había visto exactamente el rostro de este hombre ni su ropa. Por la noche estaba demasiado oscuro. Sin embargo, pude explicar completamente lo que vestía y cómo estaba de pie con los brazos cruzados. Tal vez he estado teniendo pesadillas. Estoy muy estresada últimamente.
No importa. Recuerdo haberle dicho a mi mamá. Pero ella no lo ignoraría tan fácilmente. Comenzó a hacer preguntas y a hablar con miembros de la familia al respecto. Entonces dejé de decirle lo que estaba pasando. Todavía me despertaba en medio de la noche, y sin siquiera mirar hacia la esquina de mi habitación donde estaba la puerta, podía decir que estaba allí, fuera lo que fuera. Simplemente me daba la vuelta y me obligaba a quedarme dormida, pero tenía miedo. No pude soportarlo más. Durante una semana entera, el aire de mi habitación estuvo cargado de ira y oscuridad de la que no podía deshacerme. Mi hermana menor nunca experimentó nada de esto, solo fui yo. Mencioné que estaba en la litera de arriba, ¿verdad? Bueno, una noche estaba profundamente dormida, pero rápidamente me despertó la sensación de que alguien se subía a mi cama y se sentaba en el borde. Nota curiosa, la escalera para subir a mi cama estaba a mi izquierda, esta sensación venía de mi derecha, el lado derecho en el que la cama estaba apoyada contra la pared. Cuando sentí que toda la esquina de mi cama se hundía como si alguien acabara de sentarse, me asusté. Me senté con los ojos bien abiertos, tratando de absorber la mayor cantidad de luz y distinguir lo que había en la oscuridad, pero no había nada. Todavía podía sentir algo apoyado contra mi pierna y, en un segundo, sentí como si se inclinara hacia mi cara y me tiré de nuevo sobre la almohada. Me tapé la cabeza con la manta y contuve la respiración. Supuse que lo que había estado ocupando la esquina de mi habitación se había vuelto atrevido y había tratado de unirse a mí en la cama, pero fue entonces cuando me di cuenta de que durante todo el evento todavía lo sentía en esa esquina de mi habitación. Eso significa que lo que sea que había llegado a mi cama no era la misma entidad a la que me había acostumbrado a mirarme por las noches. No, esto era otra cosa. Ahora uso las palabras entidad y sentido, porque es la única forma en que puedo explicarlo. Sin embargo, nunca sentí que fuera un fantasma o espíritu o demonio. De hecho, nunca tuve malas vibraciones hasta esa noche. Siempre me molestó eso. A la mañana siguiente, cuando finalmente tuve el valor suficiente para levantarme de la cama, le conté a mi madre lo que había sucedido. Ella hizo lo maternal, al menos lo maternal hispano, y llamó a un clarividente para limpiar la casa. Incluso me bañó en una especie de baño limpiador que se parecía más a una sopa que a cualquier otra cosa. Honestamente, yo tampoco creo del todo en esas cosas. Creo que se trata solo de energía negativa y energía positiva, como si te despiertas y dices que voy a tener un mal día, entonces tendrás un mal día, o si te despiertas sonriendo y dices que lo tendrás genial. Probable que aún tengas uno terrible, pero lo manejarás con una actitud mucho más positiva. Sin embargo, este baño funcionó. Gané color en mi piel casi al instante, me sentía más cómoda con ropa rosa y amarilla y azul. Estaba mucho más vivo y todos podían verlo. No cambió mucho más que eso. Dejé de ver a este hombre en mi habitación, pero todavía estaba en la casa, en el sofá cuando llegaba a casa o caminando por la cocina. Aprendí a lidiar con eso hasta que finalmente se detuvo. No estoy segura de cómo se relaciona esto con los cachorros que vi cuando era niña o con los cráneos y huesos que flotaban en mi campo de visión, pero sucedió y no tengo explicación para ello. Ahora te estarás preguntando por qué estoy escribiendo sobre esto ya que todo se detuvo, como si, de todos modos, ¿cuál es el problema, verdad? Bueno, encontré una foto hoy mientras limpiaba algunas cosas en casa de mi mamá. La foto es de una niña que se parece mucho a mí cuando era más joven, y un hombre con un sombrero negro y tirantes parado detrás de ella con los brazos cruzados. Ella parece estar saludando a la cámara y están ubicados frente a un gran edificio titulado el Asilo de Lunáticos del Estado de Nueva Jersey. Este hospital es real y ahora se llama Hospital Psiquiátrico de Trenton, todavía está operativo, sin embargo, esta foto es antigua y en la parte posterior de la foto están las palabras, él nunca estuvo allí. La foto estaba en un sobre con las palabras, tú preguntaste, escrito en él.